Básicamente una comida no puede tener poder, o esos ídolos no pueden tener poder sobre esa comida, porque todas las cosas son hechas para el Señor. Pero espérate, tú me entiendes, ¿no? Pero al final... Dios les bendiga a todos mis hermanos, espero que estén muy bien. Aquí su hermano Abner Perenzuela y el tema de este día ¿es pecado o no comer alimentos que hayan sido sacrificados a ídolos? Primero que se presente cada uno, mi hermano. Yo soy Amin, Dios los bendiga. Soy Kevin y Dios los bendiga también. Su hermano, yo soy Adriano y Dios los bendiga a todos. Bueno, si podemos comenzar esto. ¿Quién va a empezar hablando primero, a favor o en contra? ¿Quién va a empezar? Yo creo, ya que Amin es el que dice que es pecado, creo que debería comenzar poniendo su punto. Primero que todo deberíamos plantear la pregunta, qué es lo que se va a resolver, o qué es lo que vamos a acordar aquí. La pregunta en esencia, que es la de por lo cual estamos haciendo esto, es si es pecado o no comer carne o comida o lo que sea sacrificado a los ídolos. O sea, esa es lo que vamos, ahí es donde vamos nosotros. Okay. Yo quiero saber que para saber si algo es pecado o no, primero tenemos que ir a la Biblia, lo que dice la Biblia. Porque tampoco podemos crear una doctrina sobre lo que nosotros creemos, porque en ese caso estamos yendo en contra de la Biblia. O sea, aquí tenemos la Biblia que va a decir si es pecado o no Infalible. comer comida para los ídolos. Lea la Biblia. Ya tú sabes. Ahora, quiero que Amin nos explique por qué. Primero vamos a entrar en contexto acerca de lo que significaba para los judíos, ¿no? Estas cosas. Primero que todo, para los judíos, comer en esencia, como la Biblia lo transmitía, no era solo lo que nosotros creemos, que es sencillamente llenarte la barriga. Para los discípulos desde los tiempos de Jesús, desde lavarse las manos cuando regañaron a Jesús, porque los judíos tenían la costumbre de lavarse las manos muchas veces, y si venían de un viaje más incluso, era como tener coinonía o tener comunión con la otra persona. Por eso cuando Jesús entra a donde estaban las prostitutas, eso, lo juzgaron. ¿Por qué? Porque cuando tú comías con una persona, tú transmitías a todo el mundo de que tú estabas de acuerdo con esa otra persona. Para entrar en contexto de lo que significaba una comida y lo que significaba para la iglesia de Corinto, que la carta de los Corintios no era para los romanos, era para los gentiles. Lo que significaba para los corintios la idolatría, ya que Corinto era una iglesia sumamente idólatra. O sea, para ir entrando en contexto... Yo quiero hacer un paréntesis ahí. Y es cierto que cuando tú en los tiempos judíos comías con una persona era como una señal de aprobación, o no de aprobación, pero de que tú estabas, Exacto. Claro, estabas teniendo una armonía con esa persona. Y Jesús, por ejemplo, comió con pecadores, no estaba probando lo que ellos estaban haciendo, Exactamente. Estaba predicándoles, pero bueno, lo criticaron por eso. Ahora, mi pregunta es, ¿pudo haber Jesús comido con gente que eran idólatras, que le sacrificaba comida a ídolos, ya que él lo hacía con ladrones, pero ahora con idólatras? ¿Lo hubiera hecho Jesús? A lo mejor comió con idólatras en sí, pero no la Biblia no especifica si comió carne específicamente que había sido sacrificada a los ídolos. Y también para eso, también te dijiste, 1 Corintios es un versículo también que tú estabas usando, pero también esos 34 dice, no hagan alianza a los habitantes de esa tierra, no sea que al prostituirse tras sus dioses y ofrecer sacrificios a esos dioses, alguien los invite y ustedes aceptan la invitación y coman esos sacrificios. Sí, eso dice Jesús cuando están poniendo, Dios le está hablando a Moisés y le está hablando de cosas que deberían separarse de las naciones ajenas, de las naciones, porque Israel se estaba prostituyendo con los demás naciones y estaban aceptando ídolos de las demás naciones. Y eso es algo que vemos a través de todo el Antiguo Testamento. Vemos a Israel cayendo y cayendo con los ídolos. Exactamente. Entonces, esto por alguna razón Dios está diciendo que al hacer eso, ellos estaban siendo parte de eso y estaban cayendo. Dice, no vaya a ser que juntándote con ellos van a ser parte de eso mismo y alguien los invite y ustedes aceptan invitación y coman de su sacrificio. También dice, Deuteronomio 32:17 dice, ofrecieron sacrificios a demonios que no habían conocido, dioses nuevos que surgieron en los tiempos de sus antepasados. O sea, esos sacrificios, la Biblia está diciendo que son a demonios, y son, o sea, que no son sacrificios a algo que ellos inventaron así, en su mente de pronto inventaron, no, esta lámpara, vamos a hacer un sacrificio a lámpara. Estaban haciendo directamente sacrificios a demonios.
Y entonces la pregunta es, ¿debería un cristiano comer sacrificios para un demonio? No, claro que no. Ahora, voy a hacer también un paréntesis aquí que ustedes me respondan. Yo creo que no se debería comer lo sacrificado a ídolos, pero también creo que uno puede ser extremista en este tema. Por ejemplo, si ahora mismo tú estás muriéndote de hambre, no tienes nada que comer y se te aparece una persona y te da un pan con jamón y te dice, este pan con jamón es para el diablo, te lo trajo el diablo, pero es lo único que tienes para comer. ¿Qué tú haces? ¿Te lo comes o no? Déjame aclarar mi punto. Ok, primero que todo, para entender el Corintios 8, que es un capítulo en el que Pablo abarca desde el versículo número 1 hasta el final, no el tema de la carne o cielo, aunque también lo abarca. O sea, no es lo esencial de Pablo, pero Pablo lo toca y lo usa como ejemplo. Primero que todo, tenemos que entender de que en Corintios específicamente ellos hacían culto muy grande en el que les rendían sacrificio a los ídolos, incluían carne, becerro, cordero, de todo. Cuando ellos terminaban esos ritos o ese culto que ellos le rendían a los ídolos, en el que tú eras partícipe cuando tú lo hacías junto con ellos, porque como nosotros venimos a la iglesia a adorar al Señor, ellos también tenían un culto en el que iban a adorar a sus ídolos, los cuales Pablo dice que no tienen ningún poder. Y lo vamos a demostrar ahora en el capítulo 8. Pero cuando ellos terminaban con esas carnes se vendían en el mercado a precios más baratos. Para nosotros también poder entender a qué Pablo se refería cuando él decía acerca de comprar la carne en los mercados. Habían personas que los compraban la carne en los mercados precisamente por eso, porque cuando lo que sobraba los vendían en el mercado a precios más baratos y más asequibles para las personas. Que no era que las personas comieran todos los días carne también. Primero que todo quisiera empezar leyendo la introducción de Pablo del 1 Corintios 8, que creo que es realmente la base y el centro en el que Pablo habla acerca de todo esto. Recalcarlo otra vez de que no es que Pablo esté incitando. Te estás desviando un poco de la pregunta que hicieron principalmente. Él dice que si comer carne, él te está preguntando una situación específica. Si tienes hambre y necesitas comer carne, yo creo que para la respuesta a esa pregunta pueden haber dos opciones. Yo creo que la opción, lo que deberíamos hacer es buscar de Dios en ese caso, porque vemos que David en un momento comió pan, comió pan que era de los sacerdotes, que solamente los sacerdotes podían comer. Pero en otro caso también sabemos de que a pesar de que si es pecado en sí, aunque sea la única opción, no lo podemos hacer, porque en caso de que alguien, poniendo un ejemplo, si alguien viene y te pone una situación de vida o muerte a ti y te dice niega a Cristo o te vamos a matar, entonces tú no vas a decir no, esta es mi única opción y como es la única opción para salvar mi vida, voy a negar a Cristo. No, en ese caso también lo mismo con el pan, con la carne. Si es pecado en sí y te dicen come esto o te vas a morir de hambre, puede ser también una tentación del diablo. Yo creo que deberías en caso buscar de Dios en una situación así. Y si Dios puede proveerte, Dios como mismo David, en caso específico que lo dejó. Yo creo que hayan casos específicos no significa que sea algo que debería ser habitual. Porque no creo que tampoco en ese caso todo el mundo debería entonces entrar a esto y empezar a comer pan que era de los sacerdotes. No, Dios en un momento específico dejó que David lo hiciera. Pero eso no significa que debería ser habitual hacer eso. Ok, yo creo que... Pero antes de que hables, ¿te comieras el pan en este caso o no? Ok. Como decíamos antes, cuando tú eres parte de un culto y tú le das aceptación a ese culto y tú eres parte de eso precisamente para rendirle culto a los ídolos, obviamente le estás rindiendo culto a un Dios que no es tuyo. Ahora sí creo que ese pan sobre ti específicamente no tiene ningún poder. Creo que eso está claro. Lo que estamos discutiendo aquí es si moralmente está bien comerse ese pan, porque ya tenemos claro de que como esos ídolos, que Pablo especifica aquí, que quisiera leerlo porque no hemos leído todavía, por lo menos yo no he leído la Biblia. ¿No has leído la Biblia? Oye, aquí ahora. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahí como dijimos ahorita, ya recuérdense que ya todos ellos tenían una cultura en el que los ídolos precisamente y tener una cena eran cosas muy importantes. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues
de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Ahí ya Pablo desestima, y lo vamos a seguir viendo, no es que voy a tomar ese pedacito nada más, desestima el hecho de que ese ídolo, Atrás de él para hablar yo porque quiero ok, ver. de que ese ídolo tenga algún poder sobre esa comida. Y Pablo lo dice más abajo, que todas las cosas son hechas por Dios y para Dios. Pero espérate, porque Ahí está dando un jaque mate, porque ahí lo dice la Biblia. Ese mismo versículo usa Almighty para decir que la Está bien, pero marihuana no es pecado. Estamos desviando nuestro tema, estamos Vamos a una discutiendo pausa ahora aquí. acerca de esto. La Sí, marihuana discutimos. es distinta porque la marihuana marihuana es te una lleva adicción que te ata. Bueno, quiero- Espérate, vamos a esperar que termine él. Está termina bueno yo. esto, la Biblia lo está diciendo aquí, vamos. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, entre paréntesis, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros para Él, y un Señor Jesucristo, por medio de cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ahí básicamente Pablo lo que está diciendo es lo que ya creo que deberíamos estar de acuerdo, en que esos dioses no pueden tener poder sobre esa comida. Porque Él está diciendo, está teorizando así como. Él está diciendo eso. Sí, básicamente está... Él está desestimando a los ídolos que no tienen nada de poder, que no tienen nada. Exactamente. Pero él no está Pero mira abajo, diciendo pero mira cómo abajo. así. Mira en versículo 7 dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos acostumbrados a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Pero versículo 8, si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Y está hablando de los sacrificados a ídolos del apóstol Pablo. Está bueno eso ahí, escuchen bien ahí y saquen tus propias conclusiones. Ok, Pablo aquí, espere, déjame terminar mi punto. Pablo aquí no está incitando a las personas a comer a los ídolos, porque no tendría sentido, ¿me entiendes? Ahora, Pablo está recalcando algo muy importante, dos cosas. Uno, los ídolos no pueden tener poder sobre algo que no es de ellos. Eso es un punto importante. Y segundo, el hecho de que tú comas, como decía Jesús, no me sé las palabras exactas, dice que todo lo que tú comes al final se va a ir. O sea, básicamente una comida no puede tener poder, o esos ídolos no pueden tener poder sobre esa comida, porque todas las cosas son hechas para el Señor. Vamos a darle la oportunidad a Yossi a que dé su comentario. No, yo voy a leer la palabra, lo que está en la palabra. Ese mismo Yo no voy a refutar, yo no voy a estar, porque la palabra no puede golpearse contra ella misma. Exacto. Pero lo que sí hay que estudiar bien, el contexto, hay que estudiar todo bien claramente. El tiempo, la cultura, el contexto, que ya estuvieron hablando un poco sobre Corintios, eso estuvo muy bien, de que 22, en ese tiempo, permiso. Mira, aquí lo que dice en Corintios, capítulo 10, versículo 16. Ay, pero tú también estabas antiguo. Sí, estoy en esa misma. Entonces voy, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Está preguntando ahí. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. O sea que aunque ellos no sacrificaban, eran los levitas, y al igual no estaban siendo partícipes, sí, porque estaban comiendo. ¿Me entiendes? Tiró una... Sí, está bueno, espérate, Déjame oye, seguir, sí. déjame seguir. Es como que yo no estoy participando, pero estoy comiendo. Estoy participando. Este versículo 22, espérate. Pero déjame seguir. Hermano, Deja que él saque termine sus de leer. propias conclusiones según lo que se ha expuesto, según la palabra en esta mañana. Pero voy a proseguir. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo. Ahí está, escucha. O que sea algo lo que sea sacrifica a los ídolos. Nosotros tenemos entendido que los ídolos no tienen poder, no tienen poder así como el poder del Señor. Eso lo tenemos claro. Pero dice, antes digo que lo que los gentiles le sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Que no se hagan partícipes con los Ahí demonios. está la cosa, partícipe. No, escucha, Voy a hacer un paréntesis. Déjame hacer un paréntesis. No No, podéis. No, permiso. Y no quiero que vosotros seáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos, ahí termino,
hacelos al Señor. Somos más fuertes que Él. Ahí termino. Y voy a dar una pequeña palabra. Y es hasta, hermano, es hasta lógico. Hasta, si yo fuera el Señor, yo hasta, vaya, me sentiría así con celo. De que es lógico de que nosotros nos estemos consagrados para Dios, estemos en santidad, estemos participando de la Santa Cena, del sacrificio de Jesús, y que también estemos por ahí comiendo otras cosas dedicadas a otras cosas. Ok, los animales fueron creados por Dios, sí, pero eso no justifica que nosotros tenemos que comer de eso que es consagrado para otras cosas, ¿me entiendes? Una cosa es que tú no hayas venido al camino del Señor, no tengas la conciencia todavía con el conocimiento, y hayas comido de algunos momentos, hayas comido ídolos. Una vez yo en un cumpleaños en Cuba, me comí un cake y lo había hecho una santera. Dime tú, hasta después tuve que orar, hasta después oré y todo. Sí, pero quiero decir también que si no es con la conciencia, si tú no sabes que la comida sacrificada a ídolo, ya no hay problema. Pero otra cosa también quiero decir es que si tú dudas de lo que estás comiendo, dice la Biblia que es pecado. O sea que si para ti comer a los ídolos es un pecado, siempre que comas vas a pecar, porque en tu conciencia está la duda esa de que si es pecado o no. ¿Entiendes? La conciencia también tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos, independientemente de si sea o no sea pecado y te mande o no te mande al infierno, comer lo sacrificado a ídolos. Bueno, habla. Ahora yo quiero también decir, porque a lo mejor la Reina Valera se hace un poco más. Entonces yo quiero leer la nueva versión internacional, que dice en el versículo 20, no, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios lo hacen para los demonios, no para Dios, sino quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Y también estamos viendo la semana pasada. Todo me es lícito, pero no También estábamos viendo la semana pasada, el mismo domingo, acerca de la iglesia. ¿Cuál era exactamente, papito? La iglesia de la semana pasada. Estábamos hablando de Pérgamo y de Tiatira, que era la de Jezabel, exactamente, la de Jezabel, que dice que ella lo estaba arrastrando a la iglesia a comer comida sacrificada a los ídolos. Dios lo está reprendiendo a la iglesia y dice: tengo contra ti que acepta a esta Jezabel, que está llevando a los hombres de ustedes a fornicación y los lleva también a comer comida sacrificada a los ídolos. ¿Por qué Dios está reprendiendo a esta mujer que estaba llevando a las personas a comer comida sacrificada a los ídolos? Primero que todo, por eso mismo yo al principio expliqué lo que significa para los judíos ser comunión, ser parte de una cosa, ¿me entiendes? Cuando tú tienes un culto, fíjate que la Biblia primero, cuando él leyó eso, la Biblia primero especifica acerca del culto de nosotros. ¿Cuál es el culto de nosotros? Comer el pan, partir el vino. Eso es un rito, es un culto que nosotros tenemos para exaltar y darle gloria al Señor. Asimismo, ellos tienen su culto independiente. Ahora, ¿cuál es la explicación que da Pablo acerca de eso? En cualquier judío tú le vas a preguntar en ese tiempo y ahora, y ellos te van a decir que no, que ellos no pueden ser parte porque esa es su cultura. Ahora, ¿qué Pablo dice? Pablo dice, independientemente de que ellos tengan su rito y nosotros tengamos nuestro rito, el hecho de que tú ingieras un alimento sencillamente no te hace culpable. Y ahí explica la parte de la conciencia. Y Pablo dice, que lo voy a leer ahora. Antes de leerlo lo voy a explicar para los que... Déjame terminar mi parte. Lo que dice aquí en la palabra acerca de eso. Dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Dice, de todo lo que se venden en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivo de conciencia. Déjame terminar. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que sea, os ponga delante de la mesa sin preguntar. Cómanlo sin preguntar, por motivo de conciencia. Pablo lo que está cuidando es la conciencia del cristiano, de nosotros. Pero él no está autorizando. Déjame terminar mi parte. Él no está autorizando. Mira. No, permiso. Pero él no está autorizando a que comamos. Es lo que está cuidando la conciencia del cristiano. Pero o sea, Pablo está diciendo que el pecado no está en no es que la comida tenga algún demonio adentro, sino que la conciencia del ser humano es el pecado. Escucha bien, recibe.
Es a lo que va Pablo. Pablo dice, el hecho de que tú ingieras un alimento en sí no puede hacerte culpable porque todo es mío. Ahora, Pablo dice, para las personas, cuando la conciencia, que era lo que decía Nelito, cuando tu conciencia te hiere, cuando tú comes esos alimentos, entonces no lo hagas porque vas a estar pecando pero contra no el Señor. comer, Ahora, pero déjame, no comer para demostrar. Ahora, cuando tú pero eres no comer parte- para demostrar de que tú, Dios no, Mira, no te vas a morir, de que tú tienes más poder que él. fíjate lo que dice Pablo. Porque tú Pablo dijiste- dice, mira, lo voy a leer tú dijiste ahora. la semana pasada- Déjame terminar. Pablo dice, La mira. semana pasada tú dijiste que sí podías comer para demostrar. Bueno. No, es que yo lo he hecho, pausa. es que yo lo he hecho. Ahora, cuando Pablo dice, mira el ejemplo que dice Pablo, si tú estás comiendo en un altar de eso, mira el ejemplo que pone Pablo. Mira, Pablo dice, si tú estás comiendo en un altar de eso, que lo voy a leer ahora, y pasa a alguien que se siente a sí mismo, que siente que no puede comer comida exaltada a los ídolos por eso mismo que estamos planteando aquí, entonces esa persona se va a sentir tentada a comer comida, a ser partícipe de algo que su conciencia le evita o su conciencia reniega, ¿me entiendes? Igual en los últimos versículos, ¿cómo es que Pablo cierra? Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, ¿cuál es el conocimiento? Lo primero que él dijo, que él hablaba de que todas las cosas son hechas para el Señor y del Señor. Ahora, si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, mira, ahora Pablo plantea una situación y dice, tú sentado en una mesa en un lugar de ídolos comiendo, mira cuál es la reprensiva. O sea, después ahora Pablo va a decir por qué no lo puedes hacer. Pablo va a decirle ahora lo que está mal en lo que estás haciendo. Y mira lo que dice a continuación, la conciencia de aquel que es débil. Mira lo que dice, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer sacrificado a los falsos ídolos. O sea, la conciencia de aquel que sabe o siente de que eso está mal, no va a sentirse él también estimulado a ir a comer esa comida gratis. Esa comida que todo el pueblo de Israel sabe que se vende en el mercado, que no es un secreto para ningún judío. Déjame leer el siguiente versículo, déjame leer el siguiente, son tres nada más. Déjame leer lo que son tres nada más. Déjame leer lo que son tres, porque ustedes leyeron toda la Biblia prácticamente. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esa manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano, mira el sí específico de Pablo. Pablo dice, si la comida le es ocasión a mi hermano de caer, no comeré carne jamás, para no poner piedra de tropiezo a mi hermano. Y quiero decir una cosa sencilla antes de que ustedes terminen. Yo pienso que el punto aquí de intercesión, y en lo que no estamos de acuerdo es en qué punto tú estás apoyando a esa ceremonia. Porque según la perspectiva de ustedes, siempre que tú comas esa comida sacrificada a los ídolos, es símbolo. ¿Ven la palabra? Es símbolo, que ahí es donde está el punto de ustedes, de que estás pecando. Es lo que dice la palabra. Es símbolo. Pastor, ¿quiere dar una opinión? Estamos hablando del tema de que si comer lo sacrificado a ídolos es pecado o es problema de conciencia. Si quiere dar una opinión. Dale, Alma, sienta ahí. Oh, perdónenme, hermano, que llegue así. Tranquilo, Dios te bendiga. Nosotros estamos citando Corintios capítulo 10. Hay varias opiniones. Sí, bueno, humildemente lo que yo he leído sobre el tema, ¿no? Pablo siempre apela a la conciencia del creyente, y habla, en esta carta habla de los débiles en la fe también, y en otras partes habla de los débiles en la fe y de los fuertes en la fe. Entonces, pasaba con el asunto de la carnicería, que lo que se sacrificaba a los ídolos se vendía en la carnicería. Las personas hacían los sacrificios, después llegaban a la carnicería, y la carnicería era un lugar público donde pasaba todo tipo de personas que eran idólatras y personas que no eran idólatras. Entonces, ¿qué sugiere Pablo? Por un problema de conciencia, usted compre la carne, pero no pregunte de dónde salió la carne. ¿Se da cuenta? Es el punto que Pablo toca. ¿Por qué? Porque si tú preguntas de dónde sale la carne y tú sientes que eso te va a afectar, pues no lo comas. Te vas a sentir mal en tu conciencia. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Los ídolos son algo? A ver, según lo que dice, según lo que estamos leyendo,
Pablo lo dice anteriormente, explícitamente al principio de la carta, primera porque de Corintios 8, lo podemos volver a leer. espérate. No, eso lo leí, lo que dijo el pasto de la hora. Lo leí. Porque lo que según lo que dice esos 34, lo que dice también después, más adelante, dice esos 34, no hagan alianza con los habitantes de esta tierra, no sea que al prostituirse tras sus dioses y ofrecer sacrificio a esos dioses, hay quien os invite a ustedes esta invitación y coman su sacrificio. Deuteronomio 32, 17 dice, ofrecieron sacrificios a demonios, o sea, dioses que no habían conocido, dioses nuevos que surgieron en los tiempos pasados. Lo está diciendo directamente que son demonios esos sacrificios a los que están. Y en Corintios, dice en Corintios 10 capítulo 10, dice, no lo que los paganos sacrifican, lo sacrifican a demonios, no a Dios, y no quiero que ustedes sean socios Sí, de los porque demonios. participamos O sea, la cena del Señor está diciendo también. directamente que lo que se sacrifica es directamente a los demonios. De hecho, el primera de Corintios capítulo 10 empieza diciendo amonestación contra la idolatría. Y luego empieza a hablar sobre todas estas cosas y dice, pero ¿qué relación tiene Dios con los demonios? Mira, Mira, tenemos que mira, entender de que así mismo, como yo lo dije ahorita, como los cristianos nosotros tenemos un culto en el que partimos el pan, partimos y compartimos el vino, ellos también tienen un culto del cual siempre que del cual déjame terminar, del cual si tú eres partícipe y le rindes culto a esos ídolos, sean demonios o sean ídolos, porque realmente ídolos o demonios no tienen ningún poder sobre la luz de los cielos, o siempre va a estar mal. Ahora, el punto que estamos debatiendo es en qué punto tú apoyas a esa ceremonia, porque obviamente en los tiempos tan avasalladores del Antiguo Testamento, en el que había una línea indiscutible entre los cristianos y los otros, era una exposición pública, era como gritar a los cuatro vientos que tú compartías eso, pero ahora Pablo pone la situación y desde el principio empieza explicando para las mentes débiles. Pablo empieza explicando para las mentes débiles un punto importante, y él dice, esto, la carne, la vianda, como Jesús también lo había dicho, no pueden contaminar tu cuerpo, y hace énfasis en algo más importante, que es el prójimo. Ese es el énfasis de Pablo, el prójimo, cuidar al prójimo, porque mediante esa cultura todos están abastecidos de una conciencia en contra de eso. Incluso tú vas a Israel hoy en día y te vas a encontrar con el mismo pensamiento, con la misma cultura. Entonces Pablo dice, no está mal, porque de Dios son todas las cosas y nada que tú comas puede contaminar tu cuerpo más que el pecado. Ahora, si tú apoyas públicamente a esos ídolos y eres parte en comunión con ellos, ahí sí vas a pecar. Y no solo mediante tu culto, mediante cualquier cosa que tú hagas en el que tú apoyes a ellos, ¿me entiendes? Ahora, Entiendo la línea del porque citaste una cita del Antiguo Testamento que, por supuesto, fue una advertencia al pueblo de Israel que se contaminó. Hay que tener ojo esto. Israel se contaminó adorando a Baal y adorando a Astarot y se contaminó con los dioses de los cananeos. Eso es una gran realidad. Ahora, el punto en que está desarrollando la carta no es que los cristianos, porque los cristianos evidentemente no iban a rendirle culto a Baal, no iban a rendirle culto a la diosa Diana, eran todo lo contrario. Los cristianos de este tiempo eran bien agresivos en cuanto a las religiones paganas, bien agresivos, a tal punto, para que ustedes tengan una idea, estudiando un poquito de la historia de la iglesia, ustedes saben que los emperadores romanos persiguieron a los cristianos, los quemaron, Nerón los usó como antorchas encendidas en su palacio. Los cristianos en la historia de la iglesia, ¿qué hacían ellos? Ellos pasaban por las estatuas del César y las escupían. Eran agresivos en cuanto a la adoración al César, la adoración a los ídolos. Ellos eran rotundamente contrarios y no, el espíritu no era de contaminarse. Ahora, en esta sección tiene que ver un poco con la convivencia del cristiano dentro de la sociedad, de la cultura. ¿Te das cuenta? Porque ciertamente nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿verdad? Pero tenemos que, nos relacionamos con el mundo. Cuando hablamos del mundo, estamos hablando de patrones, de un modo de pensar, de un modo de filosofía, de un modo de vida completamente contrario. La cultura, nosotros tenemos una cultura que es la cultura del reino, los principios del reino. Y Pablo, recordemos que esta iglesia es una iglesia inmadura. Cuando nosotros los cristianos a veces decimos, tenemos que ser como la iglesia primitiva,
estamos equivocados. Nosotros no tenemos que ser como la iglesia primitiva. Nosotros tenemos que adoptar los patrones morales que se le enseñó a la iglesia primitiva, pero la iglesia primitiva tenemos que tener en cuenta que es una iglesia inmadura, es una iglesia que está creciendo. Les pongo un simple ejemplo. ¿Qué hacía la iglesia al principio? Se despojaba de todos sus bienes y lo ponía a los pies de los apóstoles, ¿verdad? Y se quedaban en la pobreza total, porque vendían todos sus bienes y lo ponían a los pies de los apóstoles. Esto fue el movimiento de la iglesia primitiva. ¿Qué pensaban ellos? Que Jesús venía pronto. Algunos dejaron de trabajar, ¿te das cuenta? Y Pablo les da un consejo a la iglesia que tiene que ver con su relación con la sociedad. Les dice, el que no trabaje, que no coma. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque ciertamente nosotros no estamos, a veces nosotros vemos el reino de Dios como lejano. Cuando usted lee Apocalipsis, capítulo 1, si mal no recuerdo es el verso 9, el apóstol Juan dice, estando en el reino. Ellos se sentían que están en el reino. Nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Por ende, el reino es presente y futuro. ¿Se da cuenta? Nosotros ahora estamos en el reino, disfrutando las bendiciones del reino de Dios. Que vamos a estar con Cristo, que vamos a estar en esa culminación del reino total, en esa plenitud del reino. Gracias por la palabra exacta. Eso es futuro. Ahora, esta iglesia está enfrentando una serie de situaciones que tienen que ver con la convivencia con la sociedad. Y Pablo le escribe a esta iglesia. En la iglesia en las cartas de Pablo hay mandamientos locales y mandamientos universales. ¿Cuáles son los mandamientos locales? Los mandamientos locales tienen que ver con los problemas locales de la iglesia. Problemas locales. La mujer no les ha dado a hablar en la congregación. ¿Lo aplicamos nosotros hoy? No lo podemos aplicar. Es un buen tema para ¿Por qué no lo podemos aplicar? No lo podemos aplicar porque la mujer en aquel tiempo no estudiaba, no tenía acceso a la escuela. La mujer, ¿qué hacía? Interrumpía a los hombres en medio del culto, preguntando cosas que no tenían sentido porque no tenían conocimiento. ¿Se da cuenta? Era la cultura en la que ellos estaban viviendo. Y Pablo dice, si ustedes tienen algo que preguntar, pregúntale en casa. ¿Aplica ese mandamiento para nosotros hoy? No aplica, porque fue un mandamiento local. Ahora, esta es una situación que se está presentando en general en la iglesia de este tiempo, cuando Pablo les dice, si usted va a la carnicería, por cuestión de conciencia, Aquí lo dice. no lo pregunte. Yo te dije que iba a ser Ahora, vamos a terminar pronto. ya otro punto. El punto es que habían hermanos que no comían carne porque creían que comer carne estaba mal, y otros comían legumbres solamente, comían vianda, etcétera, etcétera. ¿Qué dice Pablo? Si un hermano viene a tu casa y tú eres libre de conciencia de comer carne, comer lo que tú quieras, pues por causa de su fe y de su manera de pensar, de ser débil en la fe, por causa de eso tú te abstienes por amor, para no hacerle de tropiezo a él, para no hacerle caer. ¿Te das cuenta? Es la manera en que nosotros tenemos que convivir. Pero no comerlo en el punto de que para tú entrar a un lugar de eso, comerlo, mira, Dios tiene poder. Exacto, porque la semana pasada, recuérdame. Yo nunca, mira, te voy a explicar mi punto. Ahora vamos a centrarnos en mí. Vamos a terminar. Yo quiero terminar el punto mío. Los puntos míos. Tú hablaste acerca de la comunión. No, yo lo entendí perfectamente. Tú hablaste acerca de la comunión, de cómo los cristianos tienen su comunión y cómo la gente del mundo también tiene su sacrificio. Yo creo que la comunión, la Biblia deja bien claro que es algo bien serio, que no se puede jugar. De la misma manera creo que con los sacrificios de los demonios es algo bien serio, con lo que no se puede jugar tampoco. Y de hecho, con eso? que no puede... Más debate, mi hermano. ¿Qué quieres decir? Pues eso es un planteamiento que es cierto. Yo Sí, quisiera- sí, pero tienes que explicarte también a la hora de qué es lo que estás diciendo. Porque, ¿a qué tú te refieres con eso? Porque mucha La- gente ¿cuál que es la come conclusión? los sacrificados a ellos no tiene por qué estar participando de la adoración. No, pero la Biblia te idólatra. deja bien claro que al comer ya estás participando, te deja, por lo menos el versículo que hagamos leer. Yo entiendo que lo que tú quieres decir es que ellos tienen su culto, ellos tienen su forma de Y no debemos ser religiosidad, parte de eso. que nosotros no tenemos, No por tenemos supuesto. parte de eso, y la Biblia Exacto, no, pero incluso la iglesia esta lo tenía bien claro.
Ellos no tenían nada que ver. Y les digo, como les hablé al principio, eran bien agresivos Exacto. en cuanto al trato yo con también lo los dije al ídolos. principio. Y como hablamos ahorita que la iglesia de Pérgamo, cuando Juan le habla a la iglesia, Dios le habla a través de Juan, de la iglesia de Pérgamo en el Apocalipsis, le dice, y ustedes soportan a esta Jezabel que está prostituyendo, que está llevando a los hombres a la fornicación y los está haciendo, lo está llevando a comer comida sacrificada. Hay que a lo que ver ya si eso está explicamos. en una manera en una manera literal o hay algo que Aunque sea Juan está aunque queriendo sea decir. terrenal, Es una situación local de la iglesia de Volvemos Pérgamo. a lo que explicamos otra vez. Bueno, vamos a cerrar ya, así que Déjame termina con cerrar. eso. Yo voy a cerrar rápidamente casi lo mismo que ahorita dije. Y para cerrar con este tema, porque yo creo que aquí es donde está el punto y podemos ya aclararlo. Pero antes de cerrar con el último punto que quiero tocar, primero voy a tocar el tema de que por qué, aquí igual en Corintios 16, lo que ahorita leí, y después voy a leer lo otro. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo pan, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un solo cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. Mirá, Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. O sea que no solamente los levitas, el sacrificar eran los únicos Aquí participantes. está lo mismo para el Déjame paralelismo de la comunión. no me interrumpa. Y los que comían, los israelitas, todos estaban participando, porque estaban comiendo el sacrificio. Pero voy a seguir leyendo. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? No, todos sabemos que los ídolos no son nada. No son nada. Es la pregunta. O que ¿Son sea, algo? No. o que sea algo lo que sea sacrificado a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles le sacrifican a los ídolos, lo sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Pero Y fíjate no cómo quiero- dicen los gentiles, no, bien. pero permiso. Ese es el punto de vista de los gentiles. No me interrumpa porque yo quiero Porque el problema a es que donde yo voy a llegar. los judíos eran muy No me estrictos interrumpa, con permiso. los del ídolo. Dice, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos el Señor. Somos más fuertes que Él. Pero voy a cerrar con. Pero voy a seguir leyendo aquí. Voy a cruzarme en el capítulo 24. Donde dice, estamos claros de que no podemos estar participando para demostrar de que Punto. Este no es el pasaje donde Pablo dice, si vas a la carnicería no preguntes dónde ahí sale. es donde voy yo. Este no es el pasaje. No, que leíste ahora. ese. No, ese es final Corintios capítulo Ese es 8 antes, y estamos ese es en antes. el 10. Estamos en el 10, estamos en el 10. Ese es un capítulo antes. Permiso. Bueno, dale, vamos. Permiso, este es el capítulo 10, amonestación contra la idolatría. Y Primera Corintios antes, del 16 al 22. Ahora voy a leer el tema de la carnicería, que yo creo que es lo que va a aclarar esto. Porque lo que se está refiriendo Pablo mayormente es a eso mismo, de que los cristianos que llevan la carnicería, ahora voy para allá. Tenemos claro que están participando de esas eso cosas. está claro. Eso siempre lo dejamos claro al principio. Bueno, ya sabes. No, que para demostrar. Pero voy a seguir. Bueno, dale. Dice la palabra, al 24 ahora. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, no me interrumpa. Comer sin preguntar nada por motivo de conciencia. Porque el Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que se os ponga delante de la mesa, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Al final, lo que Pablo está tocando ¿Dónde te aquí, quedaste? ¿Dónde te en el 27. Al final, tranquilo. al final lo que Pablo está tocando aquí es el tema de que los cristianos iban, pero para no estar preguntando por motivo de conciencia, para que Convivencia no, con la sociedad, la convivencia exacto. con la sociedad no se Ahora, sintieran. mira Permiso. lo que dice el 28. Permiso. Mira, vamos a continuar la próxima vez. Permiso. Mira lo que dice el 28. Permiso, no te Mira lo que entiendes. dice, porque nosotros terminamos y tú seguiste También, hablando. bueno, yo te leo 28 también para que te sientas mejor. 28. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. ¿Viste? Es lo que estoy diciendo, por causa de aquel que le declaró y por motivo de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Ahí está. Permiso. Es lo mismo que estamos diciendo, la Biblia es clara.
Primero él aclara el punto de que no debemos comer los sacrificados Ahora a los lee ídolos. 29, Pero lee ahora- 29, lee 29. Pausa, una pausa. Hermano, espérate, permiso, la Biblia es clara. La Biblia es clara y ya tocamos el tema aquí. Ahora estamos aclarando. Él está aclarando antes de que no debemos ser partícipes a los sacrificados demonios, pero está tocando el punto de que están en una sociedad, la convivencia que no tiene que, permiso a mí, que no tiene. Para cerrar. Léanse Bueno, ya. 29 y 30 del capítulo Ya, 10. te la vamos a tarea. Bueno, ya. Vamos a concluir ya. Va a empezar la iglesia ya. Pero espérate, Vamos a terminar entonces. terminamos. Vamos a terminar. Vamos a Tú me concluir. entiendes, ¿no? Vamos a Pero al concluir. final, lo que Da, pero si al van a final que seguir no hablando, tiene que vale, estar yo los dos preguntando versículos. en los mercados, no, dime Dominio dónde tú sacas propio, esta hermano. carne. No, tú cómela. Algo- Tú Dominio cómela propio, sin hermano. preguntar, porque Algo si no- que no nos pasa a nosotros hoy en nuestra cultura. Por eso Exacto. les decía, es una situación que se presenta de la iglesia en aquel tiempo. Un pasaje, el primero que he leído, tiene que ver y está claro. Sí, el cristiano no está tiene aclarando. nada que hacer en un carnaval, Amén. porque es carnaval. Ahora, el cristiano en su relación con la sociedad entiende que Dios lo creó todo y por cuestión de conciencia, problema que no tenemos Déjame leer los nosotros, últimos dos no versículos. tenemos Deja que Entonces, termine el pastor y que él cierre. Ya, déjame. Bueno, dale, Sí, nosotros tenemos que convivir con el mundo de alguna manera y tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, en medio del mundo. Eso es lo que está aclarando Entonces, Pablo. nuestra manera de comportarnos, y no solamente porque no tenemos este problema, pero tenemos otros problemas que tienen que ver con la sociedad hoy, que tal vez no es el punto y no son los problemas que tuvo esta iglesia, porque son desafíos nuevos. Así que nosotros tenemos que entender que hay situaciones que si nuestra conciencia se siente mal, pues las apartamos y decimos, no, esto no, porque quiero serle fiel al Señor y me siento mal. Ahora, hay un punto que tenemos que tener claro: las cosas que te hacen sentir mal tal vez no me hacen sentir mal a mí. Es verdad. Entonces, el único que puede juzgar tu conciencia es Dios. Pero también podemos caer en que entonces el pecado viene con la No, conciencia. hay pecado, hay pecado. No, el pecado Mira, es déjame violar la leer los ley de dos Dios. versículos Ya, últimos. ya, Déjame leer ya, los dos. ya, Yo no voy a hablar nada, no voy a leer los dos ya, versículos. ya, Déjame leerlo, Ana, Déjame déjame leer mis dos versículos. y no voy a decir Nadie lo nada. interrumpa a él. Déjame leer mis dos después de él ya versículos voy a cerrar y ya. no voy a decir nada. Dice el versículo 29, después de lo que leímos ahora mismo acabamos de leer el 28. La conciencia, digo, no por la tuya, hablando de lo que le está hablando, sino la del otro, pues, porque se ha de juzgar mi libertad quiere decir derecho en griego, por la conciencia de otro, si yo con agradecimiento participo. ¿Por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues, la conclusión de todo lo que estamos hablando, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de El Dios. tema es la conciencia, Ya, pero vamos a terminar la oración entonces, mi hermano. Pablo lo autorizando a que se- Pero ese texto apoya lo último que dijimos. Tiene que ver con la convivencia de nuestra relación con la iglesia, con las personas. Exacto. Y de nuestra conciencia. ¿Quién puede juzgar mi conciencia? ¿Puedo yo juzgar la conciencia? Ya, vamos a terminar. Saca usted tus propias conclusiones. Mata el animal Vamos a orar. Gracias, Padre amado, por permitirnos estar en este lugar y poder haber tenido este tema de bendición para nosotros. Te pido que sea de bendición para los que van a ver este video y que reciban nutrición de la palabra y que ellos puedan aprender un poco más de las sagradas y santas escrituras, Señor. Bendecimos a cada persona que estuvo aquí presente y para tu gloria. Amén. Vamos a la presencia del Señor para terminar.